Buenos días, muchas bendiciones. Es un gusto, es un placer saludarle en esta mañana. Le saluda el siervo José Polanco con una palabra especial para este día que el Señor ha puesto en mí para compartirla contigo. Y le pido al Espíritu Santo que sea obrando en tu vida. El sábado pasado miraba a un señor, gloria al Señor, que pasaba arrastrando cadenas. Y esto me impresionó bastante. Y el Señor me dio un mensaje. Y el Señor me decía, así como ese Señor lleva arrastrando esas cadenas, así hay muchas personas que están arrastrando cadenas. Cadenas, bendito sea el Señor, cadenas de resentimiento, cadenas de rencor, cadenas de costumbre. Así está mi pueblo arrastrando cadenas. Y me llamó bastante la atención porque ese señor iba arrastrando un montón de cadenas. Y eso me mostraba el Señor. Pero el Señor no quiere que tú estés arrastrando cadenas. El Señor quiere que tú seas libre, que tú rompas cadenas, de amargura, cadenas de resentimiento, cadenas de rencor, cadenas de costumbre del pasado, que no te dejan alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y por esa razón, en esta mañana estamos compartiendo este mensaje contigo. Sabemos que va a ser de bendición. Aún hay cadenas que son ocultas, que tú no sabes que la carga, pero bien son generacionales que vienen del pasado. Y el Señor quiere que tú medites en eso y rompa esa cadena. Y esto me lleva a la palabra. Tenemos la historia en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Vamos a revisar la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 16, tenemos la historia de la pitonisa. Y que la pitonisa siempre seguía a Pablo y a Silas y a todos los que iban como predicaba. Y ella decía, estos son hijos de Dios Altísimo que preparan el camino del Señor. Pero Pablo se dio cuenta, dice que lo hacía por muchas veces. Y Pablo se dio cuenta y echó fuera aquel espíritu inmundo de ella. Y los gobernantes las autoridades de aquella época, la tenían como de negocio. O sea que ella era una esclava, ella estaba cautiva. Y al ser liberada de aquel espíritu, ellos metieron a Pablo y a Silas en la cárcel, porque pidieron esa ganancia que ellos tenían una tremenda ganancia. Y ahí miramos una forma muy poderosa, cómo ser libre de cautiverio y romper cadenas. Necesitamos ser libres de cautiverio y romper cadenas del pasado. Ahí la palabra nos los enseña. De costumbre, arrastramos con costumbre. Porque mi padre decían que se hacía así, y si era así, así había que hacerlo. Pero la palabra nos enseña obedecer a vuestro Padre en el Señor. No con costumbre que estén fuera del Señor, sino en el Señor. Entonces también nos enseña la palabra que debemos de imitar lo bueno, cuál haya sido su testimonio. Entonces debemos de escoger lo bueno. La palabra nos enseña cómo debemos de ser guiados, cómo rompemos cadenas del pasado
que no nos dejan alcanzar el propósito de Dios. Y vamos a ir a la palabra para confirmar. Primeramente, un ingrediente, fe, que no se puede quedar. Luego, adoración y oración. Y vamos a confirmar esto en la palabra. Voy a leer algunos versículos de Hechos 16 y Hebreo 13, 7. Que la palabra, para que la palabra se confirma. Y damos gloria al Señor en esta mañana. Y mire qué nos dice la palabra en Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Y dice 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos soltaron. Amén. Qué poderoso es la palabra de Dios. Las cadenas fueron rotas, se abrieron todas las puertas. Todas las puertas se abrieron. Gloria a Jesús. Ahí podemos mirar el poder que hay en la oración y en glorificar al Señor. Y dice que ellos cantaron himnos, estaban glorificando a Dios cantando. Y ellos estaban metidos en un calabozo, encadenados, y sus pies estaban metidos en un cepo. Es algo de madera que le presionaba sus pies. O sea que ni se podían mover. Pero ellos adoraron al Señor. Ellos adoraron a Dios y cantaron himnos. Oraban, orando a medianoche. Las cadenas son rotas. O sea que si te levantas a la madrugada, hay poder, porque hay un momento donde todo está tranquilo y tú puedes tener esa comunión más cercana con el Señor. No va a haber interrupciones, no, los ruidos van a estar reducidos. Algo que ha estado afectando bastante la iglesia en este tiempo, ese ruido, porque hay tantos afanes, tantas cosas que hacer, que no escuchamos bien la palabra del Señor, no podemos asimilar la revelación que nos quiere hablar. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Puede ser tú, puede ser yo. Somos personas la iglesia. Entonces damos gracias al Señor por su palabra. Así es que, y voy a leer el versículo 21 de Hechos 16 que nos dice: y enseñaban costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Las autoridades acusaron a Pablo y a Sila porque enseñaban costumbre. Ellos mentan la palabra costumbre porque ellos vivían una costumbre de vida. Ellos no vivían una relación con el Padre, sino por costumbre. Mire qué estaban haciendo, usando a aquella persona, aquella muchacha joven, con un espíritu de adivinación, para ellos sacar beneficio, para ellos obtener un beneficio, por costumbre. Por eso mienten ellos la palabra costumbre. Entonces, costumbre, ellos lo que tenían, tú debes de ser libre de la costumbre del pasado. Y aquella costumbre que si tu papá decían eso era, o un familiar tuyo, o costumbre que tú adquiriste en el caminar, deja que sea Cristo quien te dirija, deja que sea el Espíritu Santo, porque la costumbre para nada edifica. Y mire que nos dice, gloria a Dios, gloria a Jesús. Mire que nos dice la palabra en Hebreo 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido
es resultado de su conducta, imitar su fe. Le dije que la fe es un ingrediente principal. Imitar su conducta, o sea, la costumbre que hacían ellos. Dependiendo cuál haya sido su costumbre, dependiendo cuál haya sido su conducta, cómo ellos se hayan manejado, su testimonio, cuál haya sido su testimonio, entonces debemos de imitarlo. Porque, un ejemplo, si usted tiene un padre que ha sido un borrachón, que ha sido consume droga, alcohol, no podemos imitar eso. Por eso la palabra dice, imitad a vuestro padre en el Señor. Muy clara es la palabra. Cuál haya sido su testimonio, imitar su fe. Así es que tenemos clave. Son 3 claves especiales en este mensaje. Adora al Señor, cántale himno, ora al Señor y ten fe para que esas cadenas sean rotas. Yo no conozco cuál cadena es la que tú estás cargando, pero tú y el Señor sí la conocen y tú puedes ser libre de ella, declarando esa palabra del Señor, orando al Señor, glorificando su nombre. Ser libre de cadena y tú estarás libre. O sea que estamos libres, se rompen cadenas y somos libres de cautiverio. Así es que te dejo con este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te haga libre de aquello que no te permite alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Muchas bendiciones.